Quisiéramos daros la más cordial bienvenida a este culto de celebración del 150 aniversario de nuestra Iglesia. Realmente es una cifra récord, teniendo en cuenta las dificultades que durante un tiempo se tuvieron aquí en nuestro país para poder confesar nuestra fe y poder tener abiertas las puertas de nuestras iglesias. Pero también es un momento en que debemos de celebrar que son 150 años de testimonio aquí en la ciudad de Alicante, la que convierte a esta iglesia en una de las pioneras como iglesias evangélicas en España. También quisiéramos celebrar este culto dando muchas gracias a nuestro Dios, porque Él hasta aquí nos ha ayudado, porque Él ha sido fiel a su palabra de que no os dejaré ni os abandonaré, sino que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cumpliendo su promesa, hasta el día de hoy, Él ha sido fiel y ha permanecido junto a su iglesia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria aquí en esta nuestra iglesia local, que no queremos ni pretendemos otra cosa sino rendirle culto porque le reconocemos como nuestro Dios, reconocer también a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y solicitar del Espíritu Santo las fuerzas y la iluminación para seguir haciéndolo, ¿por qué no?, 150 años más, si es la voluntad de nuestro Dios. Empezamos nuestro culto de celebración del 150 aniversario de la primera Iglesia Evangélica Bautista de Alicante. Alicante, 1871. La población crece. Somos ya cerca de 30.000 habitantes y hay escasez de agua. Hace una década se secaron los manantiales de Casablanca y La Goteta. Desde hace 8 años, los pozos de Garrigós ayudan a paliar los efectos de las prolongadas sequías, pero se necesita una solución más estable. Y rebrota por fin la esperanza. El ayuntamiento acuerda abastecer de agua a la ciudad desde los pozos cartesianos situados en el término municipal de Sax. 27 años después, el proyecto se hace realidad en la plaza de la Aguadora. Alicante, de momento, deja de tener sed. Pero en 1871, inmersos en pleno sesenio democrático, se siembra también otra semilla, en este caso para contribuir a paliar la sed del alma. Con la mirada puesta en otro pozo, el de Jacob, el 7 de mayo, el polígrafo y profesor norteamericano William Knapp constituye en Alicante la primera iglesia bautista. Desde ese momento, el agua viva ofrecida por Jesús, esa que quita para siempre la sed, se convierte en el centro de su mensaje. A pesar de los años de clandestinidad motivados por la guerra civil, la Iglesia de Alicante mantiene intacto su compromiso con el Evangelio. En los años 50 y 60 experimenta un importante crecimiento, coincidiendo con su dedicación a los sectores más necesitados de la población alicantina. La apertura del hogar infantil y del colegio Betel son testigos de ello. En los años 70
se construye el actual templo en el que se congregan las nuevas generaciones de creyentes. Y así hasta hoy, 150 años después, aquí seguimos, aquí estamos, recordando la costosa herencia recibida para valorar cómo se merece nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro con renovada esperanza, sin perder de vista que cada uno de nosotros somos sencillos eslabones de la cadena de la fe. Ni la obra ni la Iglesia son nuestras. Todo, absolutamente todo, se lo debemos a la providencia de Dios y a la constante presencia de Jesús a nuestro lado. A continuación vamos a tener una lectura que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Leeremos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, los versículos del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Pues después de estas hermosas palabras de esta carta de los Efesios, os invito ahora que juntos, como pueblo, alabemos a nuestro Dios, ese Dios que es fiel, que nos acompaña cada día, en cada lugar, en cada momento, que nos cuida, que nos provee todo lo que necesitamos. Vamos a ser un pueblo agradecido, que le rinde alabanzas y culto de corazón agradecido por todo lo que Él hace en nuestras vidas y por lo bueno que es Él. Os invito que, puestos en pie, vamos a ser dirigidos por el grupo de alabanza en estos cánticos.
pasen 100, 200, 300 años, siempre a su nombre, gloria. Y saber que estamos aquí con el propósito de ser, como hemos leído, para la alabanza de su gloria. Qué bueno poder decirle al Señor, sí Señor, tú eres grande. Por eso te adoramos en este día. Sí, tú eres grande, te adoraré, sí, Dios, tú eres grande, te exaltaré, amado Padre, te adoraré. Podéis sentaros, hermanos. Hemos encendido en esta mañana, en primer lugar, la vela dorada que simboliza nuestro pasado. Pasado como iglesia, como pueblo de Dios, pero también nuestro propio pasado. Y en estos momentos yo voy a pedir a nuestro pastor emérito, don Alfredo Mira, que pase aquí delante y nos haga una reflexión acerca de hasta aquí nos ayudó el Señor. Y el énfasis de este pensamiento, de esta reflexión, va a ser en la providencia de Dios sobre su pueblo y sobre cada uno de sus hijos. Adelante. Pues la historia hay que revisarla de vez en cuando. Es la maestra de nuestra existencia. Lamentablemente no siempre hacemos caso de ella. Y el pensamiento en esta mañana que David me propone, y que vosotros habéis escuchado y que seguramente está en el corazón de todos, es ese de Ebenezer,
es decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. De todas maneras, quiero unirlo al texto de Deuteronomio 8:2, donde efectivamente es el mismo pensamiento, solo que llega al punto cuando dice, hasta aquí nos ayudó el Señor, y dice, un momento, recuerda todo el camino de donde has venido. Todavía un tercer elemento que falta es que Moisés llega a la tierra prometida y se encuentra con que la ve y no puede llegar a ella. Y esto nos pasa en el trabajo de la Iglesia. Creo que lo más importante en mi pensamiento en esta mañana al repasar la historia, pues es tener esa conciencia de lo incompleta de nuestra vida y de nuestro servicio. Podemos tener todo el orgullo que queramos, pero formamos parte de una cadena en la cual solamente uno permanece, que es el Señor. Este es el pensamiento de verdad que nos colocaría a cada uno en nuestro lugar a la hora de sentir si realmente nuestra relación con el Señor es justamente la que corresponde. Cada uno tenemos nuestras ideas y es muy fácil examinar la historia, y lo más fácil de la historia es encontrar las dificultades por las cuales hemos andado, los tropiezos que hemos tenido y la tendencia a poner el dedo en aquellas cosas que no nos parecen bien. De verdad que cuando la Sagrada Escritura dice recordar el camino que habéis venido hasta aquí, pues es muy importante notar la similitud del camino de aquellos y el nuestro, porque miramos el camino de ese pueblo que sale de Egipto, sale de la esclavitud, sale pues del mundo para encontrarse con la salvación que el Señor nos propone, y nos propone hacer un camino con Él en un lugar donde no vamos nunca a imaginar y a predecir. Nos lleva en situaciones que nunca habíamos pensado y nos encontramos en muchas situaciones que no podíamos de ninguna manera imaginar. Al final, cuando termina, nos damos cuenta que Dios lleva la historia, pero mientras que estamos caminando, nos encontramos con una serie de incertidumbres y de cómo el pueblo de Dios que sale de Egipto, de la liberación, y a los 4 pasos se vuelve y dice, allí en Egipto estábamos mejor, que teníamos ajos y cebollas. Y después se vuelven contra Moisés, porque siempre lo más fácil es volverse contra el que trata de poner todo el esfuerzo para conducir al pueblo. Este nos ha sacado de allí, pero ¿para qué? Para que muramos aquí. Y todo el mundo. Y así podemos contemplar la historia de aquellos que tuvieron tantas dificultades para caminar en el desierto y tan poca conciencia de dónde habían salido, a dónde iban. Es la similitud con la Iglesia siempre, la Iglesia de todos los tiempos, que va desde los montes donde nos encontramos con el Señor a ese llano donde nos encontramos con las dificultades, los problemas, las enfermedades y las debilidades y los errores, los nuestros, que siempre ponemos el dedo en los errores de los demás. Hay muchas personas que se quejan de las iglesias muchas veces, en las cuales están reclamando que no les tratan bien y acusando de que esto y aquello se ha hecho mal. Y no revisan su vida, la cantidad de veces que la Iglesia le ha tenido que perdonar errores que han cometido mucho más graves. Es nuestra tarea. Nuestra tarea justamente es reconstruir el pueblo de Dios siempre, herido, caído, débil, con tropiezos, pero naturalmente ese pueblo unido que funde su corazón y su alma con el Señor para ir adelante. La historia la podemos mirar en Alicante. Hemos visto que el 7 de mayo hay ese primer grupo de personas que ingresan a la iglesia, un grupo más que están para bautizarse también en el Mediterráneo. Así comienza. No quiero hablar del comienzo porque enseguida el diablo metió la pata en Alicante, ¿verdad? Y enseguida nos llevaron a un grupo al espiritismo y se crearon multitud de problemas. Desde el principio la iglesia ha tenido problemas, pero ¿qué iglesia no? ¿Qué iglesia no? ¿Qué pasó con la iglesia de Jerusalén? La iglesia estaba perfectamente y se querían y adoraban al Señor y tenían la doctrina. Y sopló el viento y dijo, venga, cada uno a su sitio a extenderse por el mundo, porque no se trata de pasarlo bien, sino anunciar que Cristo es el Salvador del mundo.
Esta es la cuestión. Y la Iglesia de vez en cuando sufre la sacudida del Espíritu para entender que nuestra tarea es justamente a proclamar el Evangelio y no a estar cómodamente en el templo disfrutando las cosas que muchas veces los demás hacen y a veces que nosotros criticamos. Esa es la historia de la Iglesia, es la historia de nuestra Iglesia. Es la historia que ha pasado por momentos tremendos. La Iglesia tiene ese periodo de inicial en el año 71. Hay un desarrollo hasta el año 76 aproximadamente. Después hay un proceso todavía de dificultades y la Iglesia tiene el problema con el Primo de Rivera y todas estas cuestiones y hay muchísimas dificultades. La Iglesia aguanta. Las tres iglesias que había en ese momento bautistas eran Madrid, Alicante y Linares. Ese triángulo era realmente lo que mantenía la obra bautista en España en el inicio. Tienen muchísimas dificultades, pero va caminando hasta entrar en los años 40, después el periodo del 20 al 46. Está Antonio Esteve prácticamente trabajando como colportor, luego don Vicente es el colportor que le ofrece el pastor de Carlet precisamente para recuperarse, porque él estaba en Navarrés, sentía la vocación y se dedica, es don Vicente Francés. Podemos revisar la historia, pero déjame un momento y vuelvo a ella. Después pasamos por un periodo de verdadera dificultad. La iglesia de Elche cerrada, Elda cerrada, Sevilla cerrada, La Usera cerrada, Aurelio en el campo, en la cárcel, y vamos a encontrarnos con multitud de dificultades donde el testimonio de nuestros hermanos separados nos imponen para que no podamos desarrollar de ninguna manera nuestro testimonio. Esa dificultad la ha habido la Iglesia de Alicante. Tuvo una suerte grande. El primer paquete de dólares entró con el permiso para la Iglesia de Alicante. Primer paquete de dólares americanos. Tuvimos el permiso y el señor alcalde dijo: oh, lo siento, no preocuparos, le vamos a poner la plaza de Pío XII y la calle, naturalmente, del padre. Es la respuesta del alcalde a una situación que venía impuesta desde arriba. Alicante tuvo ese privilegio y con eso tuvimos la primera apertura del templo de Alicante. Durante mucho tiempo, las iglesias por aquí estuvimos a base de hacer testimonios en las casas, porque las iglesias estaban cerradas, porque había persecución. Pero os digo que es cuando las iglesias más han crecido en amor, en número, en fe, han crecido de verdad para hacer el fundamento que sostiene nuestra iglesia unido a Jesucristo. Es importante esto. En nuestro momento es posiblemente el de más calma, el de más tranquilidad. Y qué gusto, ¿verdad? No tenemos problemas ni con las autoridades ni con nadie, algunos vecinos sí, todavía queda la influencia católica y de los que se visten de conservadores para cerrar o disponer dificultades a las iglesias. Ese es nuestro sino, caminar en medio de la dificultad y llevar cuidado el momento de la tranquilidad. Dejadme que la historia podemos criticarla. Yo, en vez de criticarla, quiero poner una palabra solamente en no lo que han hecho mal. Todos hemos hecho mal. Hasta el sol tiene manchas, hermanos. Cuando ponéis el dedo acusando a uno, no sabéis detrás lo que hay detrás de vosotros, ¿verdad? Don Vicente Francés, de él yo quiero aprender la reciedumbre de carácter y la constancia para estar encima de la iglesia de aquella manera en una dificultad grande económica, manteniendo el tipo y la gallardía en una situación de verdadero conflicto. Creo que de él podemos aprender eso a pesar de toda la historia en la iglesia. Creo que dejó una huella tremendamente. Mirad, si pensad un momento, no contestadme, mirad los nombres. Hermógenes, Alfredo, Lorenzo, don Vicente. Hay algo, ¿verdad? Es espontáneo, pero es que es la marca que dejó, eran otros tiempos, pero es la huella que dejó ese hombre sencillo, tremendamente sencillo, pero constante, buscando el testimonio de la palabra de Dios, partiendo de ser un colportor que vende libros, que trata de extender el evangelio como sea, y después aceptando la dirección de la iglesia de Alicante. Creo que de él podemos aprender esa reciedumbre de carácter que en dificultades de verdad nos sirven para reorientar nuestra vida, puestos los pies
en ese autor y consumador de esa fe. Y podemos seguir. Y yo de Lorenzo aprendería esa cuestión servicial de entrega y de estar pendiente, dispuesta a comprometerse en acciones que superan tal vez su posibilidad, pero con todo el deseo de hacer el servicio completo a la Iglesia. Y con Rubén Gil es el Public Relations, es el hombre de verdad que tiene una capacidad de relaciones extraordinaria. Él es un evangelista nato con una fuerte capacidad social, y aquí pues la relación que tuvo con jueces, con notarios, con médicos, era justamente lo que correspondía a su carácter. Fue muy breve, no quiero contaros el sermón de despedida porque puede herir susceptibilidades, pero se marchó inmediatamente. ¿Y qué queréis que os diga? De las mujeres creo que tiene el sentimiento de bautista, bautista y bautizar, y creo que esa es quizá el anhelo que podemos aprender de él. De Luis, hombre, ya quisiera de verdad yo recoger la fuerza de su personalidad, la genialidad de su pensamiento y también esa influencia personal en las masas. La palabra con José Manuel yo no le he conocido, he tenido una relación indirecta con él. La palabra que hablaban las mujeres de él era tierno, y posiblemente esa ternura sea lo que debiera descatar. Confieso que la historia, he conocido a Antonio Esteve, que estaba antes de don Vicente, he conocido a todos los demás. Con José Manuel no tuve ocasión porque me parece que no prediqué nunca estando él, por cuestiones de principios liberales y conservadores y toda esa cuestión. De mí pues ya puedo decir una persona seca que difícilmente pues parece que esté entusiasmado por nada. Y de nuestro pastor, pues vosotros lo juzgáis mejor que yo, pero yo diría que en el Evangelio o en las epístolas hay un hombre que es obispo, que lo entendemos mal, es el sobreveedor. Y creo que la cuestión administrativa, gestor y control de aquellas cosas que dispone para el funcionamiento, para que cada uno ocupe su lugar y pueda marchar, me parece que sería algo digno de aprender y conservar. Esa es la historia. Mirando a los hombres, mirando a las dificultades y una mirada al Señor, el Señor que es el que nos ayuda, el que lleva la obra, el que sí que sabe dónde va. Nosotros tenemos que acompañar al Señor, no mirar atrás. Sabemos que el Señor nos conduce y debemos ser fieles a la visión celestial, sabiendo que nuestras vidas son incompletas. Nadie es completo en sí mismo, nadie es perfecto. Formamos parte de una cadena, hermanos, de una cadena de creyentes que leéis el libro de Hebreos, los mártires, los que van sufriendo, los que luchan, los que son débiles, los que caen, pero constantemente se levantan y vuelven a luchar mirando al cielo, unidos los brazos y unida nuestra fe con el Señor Jesucristo. Creo que la historia, hasta aquí nos ha llevado el Señor, y es el Señor el que lleva la historia, y somos afortunados de pertenecer a ese pueblo de Dios, del cual Cristo es el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Muchas gracias, Alfredo, por tus palabras. Has escrito con algunas palabras a algunos pastores, pero a ti mismo no. Pues yo tengo unas para ti. Alfredo fue el pastor para mí, personalmente, creo que para muchos de la Iglesia. Las palabras que te pueden definir para mí son: eres un gran sabio, erudito, porque eres un gran estudioso de la palabra. Fuiste un psicólogo del alma, un gran psicólogo del alma, sabio. Y fuiste un gran rompedor, innovador. Creaste para muchos de nosotros una apertura de mente que no teníamos. Empezamos a ver las cosas de una perspectiva que no teníamos y empezamos a reflexionar de una manera diferente. Genio. Bueno, pues ahora vamos a dar fin a este primer bloque porque tenemos 3 velas. Este primer bloque, nuestra vela dorada, simboliza el pasado. Y quiero pedir ahora a 2 hermanos que no porque sean pasado, sí pero no son pasado, porque siempre tenemos que aportar. Hasta que estamos aquí, todo el mundo aporta, todo el mundo trabaja para la Iglesia de una manera o de otra. Y quiero pedir a 2 hermanos que
que forman parte del pasado, porque nos ganan a muchos en años, nos ganan en experiencia, nos ganan en vida, en lo que han vivido, en lo que han sufrido, en lo que han trabajado en la Iglesia. Tenemos que estar muy agradecidos a ellos, los que somos un poco más jóvenes, porque nos han abierto el camino, han luchado, han peleado, han estado ahí constantes, y los más jóvenes tenemos que agradecerles siempre a los más mayores su fidelidad y su constancia, porque gracias a ellos nosotros estamos aquí. Así que voy a pedir ahora a Mariló. Mariló, ¿está por aquí? Sí, que salga aquí al frente. Y también quiero pedirle a Flores que pasen los dos aquí delante. Vamos a elevar una oración, cada uno de ellos. Mariló, puedes colocarte aquí a este lado de la mesa. Flores, tú puedes ponerte al otro lado para mantener distancia. Podéis quitaros, estéis colocados, la mascarilla, si queréis. Vamos a elevar una oración, cada uno de ellos. Nuestro buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Tú conoces cada corazón de los aquí presentes y conoces todo sobre nosotros. Te pedimos que nos bendigas, que nos dirijas y como has hecho desde el principio de los principios, esta iglesia ponemos en tus manos para que tú la guíes. Gracias por tu apoyo en todo lo que aquí se ha hecho y tus bendiciones recibidas, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, pues en estos momentos, de verdad, Señor Jesús, te quiero dar muchas gracias en mi nombre y en el nombre de todos mis hermanos aquí reunidos esta tarde, esta mañana, Señor. Muchas gracias por todos los años vividos, Señor. Muchas gracias porque desde el principio hasta el fin hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu amor para con nosotros. Tanto, mirando todas esas fotografías, yo podría decir, Señor, gracias por todo lo que hemos aprendido de cada uno de todos esos pastores. Para mí ha sido todos un ejemplo a seguir y de cada uno he aprendido algo nuevo, Señor, que quiero seguir aprendiendo todavía y guardando en mi corazón todo aquello y frases que aún tengo en mi corazón de todo lo que nos han ido enseñando cada domingo, cada semana, Señor, su fidelidad también a ti. Te doy muchas gracias, Señor, porque de verdad tú nos has guardado. Y aunque hayan habido baches o problemas, tú has estado ahí. Tú eres más fuerte, tú eres más grande, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por estos años, por toda la juventud que hemos podido vivir, por todos los hermanos mayores que ya se fueron, pero que nos dejaron el legado tan maravilloso de seguirte a ti para siempre, de seguir tus pisadas. Todo eso lo aprendimos de todos ellos, de mis padres, mis hermanos. Gracias, Señor, por todos ellos, por todas las familias aquí representadas, Señor, porque todas ellas, Señor, unidas, formamos un pueblo preparado para cuando tú vengas, Señor. Deseamos seguirte siempre fieles, como hasta ahora, Señor. Ayúdanos a serte fieles y darte siempre gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque todo obra para bien a los que creemos en ti, Señor. Y te bendecimos y te alabamos en esta mañana, porque tú eres grande y tú eres maravilloso para nuestras vidas. Bendito y alabado seas. Amén, Señor. Pues voy a dar paso ahora al segundo bloque de este culto especial que representa la vela roja.
Os invito a que nos sigáis en una lectura, perdonad la voz, que nos va a dirigir Susana y Raquel en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 4 al 10. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Hemos encendido la vela roja que representa el presente, el ahora. Llevamos un presente un poco difícil, no solamente nosotros, sino todo lo que está pasando con la pandemia. Y nosotros como iglesia, yo no sé si a vosotros os pasó, pero al principio piensas, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? Porque no nos vamos a ver, porque las puertas de nuestra iglesia quedan cerradas. A lo mejor habéis pensado, como a mí me pasó incluso con Susana, con los niños, que ahora todo se acababa. ¿Pero qué va? Como iglesia seguimos adelante. Como iglesia nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías de poder seguir reunidos como iglesia, como familia, por una tablet, por un móvil, por el televisor, por un ordenador. Y no sé vosotros, pero ¿no seguíais sintiendo iglesia? Esperando cada domingo para podernos ver aunque fuera en una pantalla. Y los grupos de WhatsApp, que mucha gente se ha adaptado a ese grupo de WhatsApp para saber unos a otros. Eso significa que aunque hayamos tenido dificultades, otras dificultades en el pasado tuvieron otros, nuestra dificultad ahora ha sido esta, nos hemos adaptado para seguir siendo iglesia. Y el resultado ha sido asombroso. Seguimos siendo piedra viva porque gracias a las nuevas tecnologías nos han conocido mucha gente como iglesia. Y a raíz del confinamiento hay muchas familias que se han unido a nuestra familia eclesial, que han venido con sus hijos y en vez de ser menos porque las puertas se cerraban, ahora somos más porque nos ha dado una visibilidad como iglesia y como familia. Y esa es una gran bendición del presente, que como iglesia aún tenemos muchísimas cosas que hacer. Tenemos un presente vivo, como hemos leído, piedras vivas. Ahora os invito a que pasen aquí delante los hermanos que tienen que pasar la ofrenda, mientras que todos juntos vamos a cantar el cántico Dios de Pacto. Los hermanos encargados pueden pasar aquí delante. Puestos en pie. Darte las gracias en esta mañana, Señor, por tantas cosas que tú nos das cada día, Señor, pero especialmente quiero darte las gracias por todos aquellos hermanos, Señor, que nos precedieron, que sufrieron, Señor, por ti, por tu iglesia. Quiero darte las gracias por ellos, Señor. Y hoy especialmente quiero darte gracias, Señor, también
porque tú estás vivo en medio de nosotros, Señor. Gracias porque podemos palabra. Y ahora, Señor, también queremos elevar esta ofrenda hacia ti, Señor, que tú la recibas con gozo y alegría, Señor, aunque es un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Parte de esta ofrenda material, humanos, Señor, queremos ofrendar nuestras vidas a ti cada día, Padre, porque tú, Señor, eres el que nos mantiene, el que nos sostiene y el que nos da vida cada día para seguir adelante. Gracias por tu iglesia y por cada uno de tus hijos allí donde se encuentre, Señor. Bendícenos, que en el nombre de Jesús te le damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Y ahora quiero dar lugar, el paso, mejor dicho, a nuestro hermano José Antonio,
que hoy nos va a dirigir en una pequeña reflexión sobre «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días», haciendo énfasis en su presencia. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son las palabras que el Jesús resucitado les dirigió a sus discípulos. Estos habían ido siguiendo sus indicaciones a Galilea, habían vuelto a Galilea, al lugar donde todo empezó, y allí en la montaña el Señor Jesús les encomendó una misión que era todo un privilegio, pero también una enorme responsabilidad. Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero a la vez que la misión, el Señor Jesús, a la vez que el mandato, también les dio la promesa de su presencia, una presencia que les iba a acompañar día a día para poder llevar a cabo ese trabajo que Él les encomendaba. Un mandato y una presencia, la de Jesús a nuestro lado, que podemos disfrutar también, por la gracia de Dios, todos los que formamos actualmente la Iglesia de Jesucristo. El viaje de vuelta a Galilea, que podría parecernos algo aparentemente sin importancia, que hicieron los discípulos, resulta clave para entender el mensaje de este pasaje. Y es que para poder disfrutar plenamente de la presencia de Jesús, esa presencia que les capacitaría a los discípulos para llevar a cabo la misión, los discípulos necesitaban reencontrarse con Él, a pesar de las muchas experiencias que ya habían vivido juntos en tiempo de vida del propio Jesús. Necesitaban volver a Galilea, al lugar donde todo empezó. Y lo mismo, hermanos, nos ocurre también a nosotros. Por mucho tiempo, 150 años, por mucho tiempo que haya pasado desde que individualmente también conocimos al Señor Jesús, también nosotros necesitamos volver a menudo a nuestra particular Galilea, al lugar donde tuvimos nuestra primera experiencia de fe, para contagiarnos nuevamente de la pasión que siente el Señor Jesús por los seres humanos, para renovar nuestro compromiso de seguimiento a su persona. El texto que acabamos de leer en Primera de Pedro, en el capítulo 2, los versículos del 4 al 10, nos habla de la naturaleza de la Iglesia y también de su misión. Pero antes de analizar brevemente estas dos cuestiones, me gustaría volver la vista atrás y recordar la experiencia personal del apóstol Pedro, la experiencia de fe personal de este apóstol que es el autor de esta epístola. ¿Recordáis aquella pregunta que Jesús hizo en cierta ocasión a sus discípulos? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin esta experiencia de fe, el apóstol Pedro no hubiera podido definir a Jesús como piedra viva, escogida y preciosa y cabeza del ángulo, tal y como lo hace en esta preciosa primera epístola que escribió. Ni tampoco hubiera podido referirse a los creyentes como piedras vivas de ese edificio espiritual que es la Iglesia. Las palabras del apóstol Pedro en su epístola tienen, por tanto, el sustento de su experiencia personal de fe, de su encuentro personal con Jesús. Del mismo modo, nosotros, cuando nos referimos a la Iglesia de la que formamos parte, debemos hacerlo siempre desde nuestra propia experiencia de fe, pero a la vez valorando y respetando la experiencia de fe del resto de hermanos que componen la Iglesia. Porque no nos engañemos, hermanos, no hay una sola Galilea, no hay una sola manera de entender y de vivir la fe. No nos predicamos a nosotros mismos, a nuestra manera o forma de pensar,
predicamos a Jesús, al autor y al consumador de nuestra fe personal, pero también de la fe del resto de nuestros hermanos. No lo olvidemos nunca. Predicamos a Jesús, la cabeza, la piedra angular del edificio espiritual que es la Iglesia. Sobre esta base de su fe personal, el apóstol Pedro nos describe a continuación cuál es la naturaleza y la misión de la Iglesia. En el versículo 5 del texto que hemos leído, en Primera de Pedro, en relación con su naturaleza, el apóstol Pedro define la Iglesia como un edificio vivo al que se van añadiendo los creyentes, a los que define como piedras vivas. Y esto ya nos recuerda que el lugar que debe ocupar cada creyente individual está precisamente en la comunidad, en la común unidad, no fuera de ella, ni mucho menos contra ella. Como creyentes, como piedras vivas, debemos contribuir a la edificación espiritual de la Iglesia. Una edificación en la que participamos los creyentes, según nos dice también el apóstol Pedro, como sacerdocio santo. Nuestra condición de sacerdotes nos habla del libre acceso que tenemos a Dios. Un derecho, un privilegio, que lleva también aparejada la responsabilidad de facilitar y no obstaculizar, facilitar a otras personas ese mismo libre acceso a Dios. Precisamente el término latino pontifex, aplicado en su momento a la figura del sumo sacerdote, significa constructor de puentes. Y a eso, hermanos, estamos llamados, a construir puentes entre Dios y el resto de seres humanos. Y el apóstol Pedro también nos habla, en tercer lugar, después de valorar su experiencia de fe, de hablarnos de la naturaleza de la Iglesia como ese edificio espiritual que construimos como piedras vivas cada creyente, cada uno de los creyentes. Nos habla también de cuál es la misión de la Iglesia. Y en los versículos 9 y 10 de este pasaje de Primera de Pedro lo hace, nos habla de su misión, mencionando 3 títulos que estaban referidos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero que son perfectamente aplicables y que tienen su pleno cumplimiento también en la Iglesia de Jesucristo. Linaje escogido, un título, en primer lugar, que evoca la idea de pacto, esos pactos que hemos cantado en este último himno, y que como todo pacto encierra un derecho y un deber, un privilegio y una responsabilidad. El privilegio de disfrutar de una relación íntima con Dios por medio de Jesucristo, pero también la responsabilidad, el deber de la obediencia, de enfocar nuestras vidas al cumplimiento de la voluntad de Dios en ellas. El segundo título que utiliza el apóstol Pedro para definir la misión de la Iglesia es Real Sacerdocio, un título que reitera nuestra naturaleza como sacerdocio santo de la que antes hablaba. También aquí conviven el privilegio y la responsabilidad. La responsabilidad y el privilegio, el derecho y el deber. El privilegio de disfrutar del libre acceso a Dios, como decíamos antes, pero también la responsabilidad de servir de puentes para que otras personas disfruten también de ese mismo libre acceso que nosotros tenemos. Cumplir, hermanos, con esa responsabilidad de ser puentes será, sin duda, nuestra mejor ofrenda de amor, un sacrificio espiritual agradable a Dios. Y por último, Nación Santa, un título a menudo mal utilizado, un título que se presta a confusión. Formar parte de la Iglesia de Jesucristo nos hace diferentes, sí, pero no mejores que el resto de personas. Lo único especial que hay en nosotros es precisamente el haber sido apartados por Dios para realizar su voluntad a través del servicio a los demás. Si hay algo de lo que podemos gloriarnos los cristianos es, como dice el propio texto, de formar parte de un pueblo adquirido por Dios para anunciarle. La grandeza de la Iglesia, por lo tanto, no está en ella misma, sino en la misión que el propio Señor Jesús le ha encomendado. Una misión que responde a su naturaleza y que tiene su base en la experiencia de fe de cada uno
de los que componemos la Iglesia, piedras vivas de ese edificio espiritual. Cumplimos 150 años como Iglesia. Como hemos recordado en la primera parte de este culto, con la vela dorada, la providencia de Dios nos ha acompañado en todo este tiempo. Han sido muchos los momentos de dificultad, de problema, por los que hemos pasado juntos. Pero creo sinceramente que estaréis de acuerdo conmigo en que a día de hoy podemos exclamar con voz bien alta: hasta aquí nos ayudó el Señor. Este es, hermanos, nuestro presente común, un presente bendecido, representado por esa otra vela roja que permanece todavía encendida. Pero no debemos conformarnos si queremos proyectarnos al futuro con esperanza, con renovada esperanza. La palabra de Dios nos recuerda por ello en esta mañana que para disfrutar plenamente de la presencia de Jesús, esa presencia que, como hemos visto, nos capacita para realizar la misión, debemos estar dispuestos a renovar nuestra experiencia de fe personal, a volver a menudo, por muchos años que haga que hemos conocido al Señor Jesús, a volver a menudo a nuestra particular Galilea, al lugar de nuestra primera experiencia de fe, al lugar donde todo empezó. Una experiencia de fe que, como decíamos, es diferente en cada caso, pero respetable en todos, y que es la base sobre la que se construye la Iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios nos recuerda también en esta mañana que la naturaleza de la Iglesia responde a la de un edificio espiritual en cuya construcción debemos participar, colaborar los creyentes como piedras vivas y sacerdocio santo. Y por último, nos recuerda que Jesús, la cabeza de la Iglesia, nos ha encomendado la misión de seguirle, pero no porque seamos mejores que los demás, sino para que reflejemos a Dios por medio de ese servicio y facilitemos así a otras muchas personas que le conozcan y que le glorifiquen también. Sigamos avanzando juntos, sin miedo. Jesús nos capacita para llevar a cabo la misión que nos ha encomendado y nos capacita con lo mejor que podía darnos, su presencia entre nosotros. Recordad sus palabras, porque donde 2 o 3 os congregáis en mi nombre, ahí estoy yo, en medio vuestro. Amén. Y para acabar este ciclo de lo que es la parte del presente de nuestra Iglesia, como se nos ha dicho, seguimos siendo piedras vivas y no estamos vivas, estamos muy vivas como Iglesia para seguir trabajando en su obra. Voy a pedir aquí que venga Luis. Y vamos a orar por nuestra Iglesia, por el hoy, por ahora. Pues sí, Padre, te doy gracias en este día, el privilegio, la oportunidad de estar aquí congregados todos tus hijos para celebrar el 150 aniversario de tu Iglesia, aquí en Alicante. Darte gracias, Padre, por todas las personas que han pasado por aquí, que pasarán, por todos esos ministerios que hemos vivido, que hemos disfrutado, y por todos esos pastores, Señor, que han pasado y sus familias. Por tu palabra, por supuesto, que hemos aprendido también. Y también darte gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es muy importante para nosotros, porque nos ha guiado y nos ha llevado, Señor, hasta aquí. Y por el Espíritu Santo, Señor, también, que nos guiará y nos llevará a donde tú quieras, Señor. Sea tu voluntad siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
Vamos a tener dos lecturas. En Mateo 28, del 18 al 20, y dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a tener ahora una segunda lectura en Hechos 1, del 6 al 11. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Amén. Acabamos de encender la tercera y la última vela, que representa el futuro de nuestra Iglesia. ¿Y qué mejor color que representar el futuro como el color verde? Que cada vez que pensamos en el verde pensamos en la esperanza. Todos sabemos que la semana que viene vamos a despedir a nuestro pastor José Luis, a su esposa Esther, y podemos pensar que van a venir tiempos de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero en estos momentos más que nunca tenemos que tener nuestra fe puesta en nuestro Señor, tener puesta toda la confianza en Él, porque como hemos visto en todos estos 150 años, el Señor ha estado en el pasado, hasta aquí nos ayudó el Señor, sigue estando en el presente y seguro, no me cabe la menor duda, de que también lo va a estar en el futuro. Y vamos a tener un tiempo de transición, un tiempo que no sabemos cuánto va a durar, que necesitamos que estemos todos juntos como Iglesia, trabajando, unidos, esforzándonos y con la fidelidad de nuestro Dios, seguro que vamos a conseguir que venga un nuevo pastor, que traiga nuevas ilusiones, un nuevo proyecto, que también traiga nuevas fuerzas a esta su Iglesia y que sobre todo vayamos sumando, vayamos añadiendo a todos estos años que estamos celebrando en esta mañana y que sean positivos de cara a cada uno de nosotros y también para esta obra que hemos iniciado hace mucho tiempo en la Iglesia de Alicante y que queremos que dure por muchos y muchos más años. Por lo tanto, hay futuro. Ese es el mensaje, ¿no? Hemos encendido la vela de verde de esperanza porque hay futuro, porque están llegando nuevas familias. Hay esas pinceladas, ¿no?, de esperanza en esta Iglesia, en nuestra Iglesia, de que están llegando nuevas familias, están llegando nuevos bebés. Y seguro que con la esperanza puesta en nuestro Señor seguiremos creciendo juntos y seguiremos viendo juntos ese futuro que tenemos por delante, con ilusiones, con confianza y con fe en nuestro Señor, que siempre nos ha guiado. Y también, obviamente, por otro lado, los tiempos cambian. Fíjate, la pandemia sí nos ha cambiado, ¿no? Todo a nuestro alrededor se mueve muy deprisa y nosotros como Iglesia, de cara al futuro, también tenemos que saber encajar esos cambios. Tenemos que ser flexibles. Hasta la Real Academia de la Lengua mete palabras nuevas cada año. Hasta la Casa Real tiene Instagram. Por lo tanto, nosotros también como Iglesia tenemos que saber transformar el mensaje, el mismo mensaje, sin modificación del contenido,
pero sí de las formas. Y como Iglesia tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir sembrando esperanza y tenemos que seguir llevando el mensaje del Evangelio en estos tiempos. Un mensaje que se centra en el amor, ya lo sabemos, todos los domingos lo recordamos, ¿no? El amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, el amor que Dios tiene, como decía José Antonio, no solo a nosotros, no somos los únicos, por todos. Y ese amor como Iglesia, ese amor como unidad de Iglesia, el amor entre los hermanos, el amor fraternal, también tiene que estar ahí presente. Y eso es lo que nos va a ayudar a vivir este tiempo de incertidumbre, a vivir este tiempo de transición, a vivir este tiempo de nuevos proyectos, de nuevo pastor, de nuevas ilusiones, de nuevas esperanzas, a vivir este tiempo con amor hacia los que van llegando, para que se sientan integrados entre nosotros, entre nuestra Iglesia, y con ese amor hacia las nuevas generaciones, hacia los cambios que nos propongan para llevar el Evangelio en nuestros tiempos, en sus tiempos. Así que, hermanos, os animamos a que vivamos este nuevo periodo de futuro, un futuro que está en nuestras manos. Por lo tanto, todos juntos y en amor, que lo sigamos llevando hacia adelante. Y ahora, con esta pequeña reflexión, os quiero invitar a que reflexionemos sobre lo que hemos visto durante todo este culto, los 3 bloques, el pasado, el presente, pero no nos olvidemos de la esperanza del futuro, con una canción que Ana Rarte nos va a deleitar. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos, los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua
no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Muchas gracias, Ana, por esta preciosa canción que nos recuerda que aquí estamos y, si Dios quiere, aquí estaremos. Y pensando en el futuro de la Iglesia, qué mejor futuro que nuestros niños y nuestros adolescentes de la escuela dominical. Ellos esta mañana no querían perderse su participación en este culto, así que les doy paso a ellos. Nos van a leer unos textos y también nos van a elevar unas oraciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Santo, te damos las gracias por el presente y sobre todo el futuro de tu Iglesia. Dirigimos para formarnos como siervos fieles y que nunca dejemos de amar esta Iglesia. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que son un ejemplo para nosotros y poder ser ellos el día de mañana. Te necesitamos y nos llena de alegría poder trabajar en tu obra. En tu nombre, amén. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da la vida a todas las cosas y Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes la mandamiento sin mácula, ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio semético. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que nos vas a ayudar, dirigir y proteger, como siempre has hecho. Gracias porque sabemos que vas a seguir cuidando tu Iglesia. Gracias por darnos la oportunidad de crecer aquí y sabemos que nos guiarás en cada paso de nuestro futuro. Gracias por seguir confiando en nosotros. En tu nombre, amén. Pues gracias también a las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte, aunque el pastor le ha puesto ahí una lectura un poquito complicada, ¿eh? Si me la pones a mí, hago antifonal seguro. Y también quiero dar gracias a Anto, que nos ayuda en todo este proceso de transición, de incertidumbre, de protocolo, ¿vale? Así que muchas gracias. Los anuncios hoy os redirigimos al boletín, aunque sabéis que hay un anuncio importante. Ya somos más de 200 personas para el próximo culto de despedida de José Luis. Vamos a estar enlatados, pero manteniendo el protocolo. Eso ha llevado un trabajo y os damos las gracias a todos por vuestra comprensión. El que tiene la entradita, luego daremos las explicaciones al finalizar el culto, pero si alguien todavía no tiene reserva
hay unos pequeños bancos que todavía te puedes apuntar a Miriam Cerrato cuando finalice el culto, pero en lista de espera, porque no podemos garantizar hasta que reordenemos otra vez para ver si cabéis, ¿vale? Simplemente ese anuncio y doy paso a nuestro pastor José Luis, que nos dirigirá en este último pensamiento de esperanza. Pues en primer lugar, daros las gracias a todos los que estáis en esta mañana aquí en el culto para celebrar este aniversario de la Iglesia, 150 años. No son poca cosa, son muchos años, mucha gracia del Señor bendiciendo su Iglesia aquí en Alicante y por tanto un día muy especial. Pero por ser una iglesia de 150 años, pues tenemos el abanico multigeneracional muy extendido en nuestra iglesia. Quiere decir que hay muchas personas mayores y hasta los niños que hemos visto. Pues hoy es un día especial por la celebración, pero también he de decir que en esta semana hemos tenido el fallecimiento de dos de nuestras hermanas mayores de la iglesia. Y entonces es el momento de comunicarlo. Falleció nuestra hermana Isabel, la esposa de Juan Arias, que está aquí esta mañana con nosotros. Juan, estamos muy contentos de que estés en este día tan especial, celebrando con nosotros el aniversario. Como dijimos en el funeral, Isabel está con el Señor, con quien quería estar, nos decía Juan. Así que ella ya recorrió todo su itinerario vital, ahora está descansando con el Señor y en esto nos congratulamos. Y también, pues por desgracia, ayer falleció nuestra hermana Maricruz Castro. No era muy conocida entre los de mediana edad o jóvenes, evidentemente, ya sí de los más mayores. Y esta mañana, a las 9:30, he celebrado el funeral de nuestra hermana. Así que, como veis, es un día muy intenso. Una iglesia como la nuestra, pues tiene esas cosas, evidentemente, por causa de tantos años de ministerio. Y no sé qué decir, si decir que estoy contento o no, porque Alfredo me ha puesto ya en el pasado, ¿eh? Me ha puesto en el pasado. Oh, sí, ahí el último, ¿verdad? El último de la fila, como el grupo, ¿verdad? En el pasado. Sí, pero está bien, porque formamos parte de una historia, y esa historia pues tiene pasado, tiene presente y tiene futuro, como se nos ha indicado en el día de hoy. Así que hoy no sé si tenía esa sensación de estar asistiendo también a mi propio final, pero oye, gracias por haberme puesto de obispo, que eso sí que me ha congratulado. Bien, aunque en la tradición nuestra lo de obispo, pastor es intercambiable, ¿verdad? Dicho esto, mirar, se le denomina la farga del Airón, la farga del Airón, y es un espécimen único en todo el mundo y se encuentra cerca de un pueblecito de Ulldecona, en el sur de Barcelona, en la desembocadura del río Ebro. Y algunos se estará preguntando, ¿y esto qué es? ¿Qué cosa es esta, verdad? La farga del Airón. Bueno, pues se cree que hay más de 4.400 olivos milenarios en lo que se conoce como el Mar de las Olivas, el Mar de las Olivas. Y estos 4.400 olivos milenarios resulta que están en la desembocadura del río Ebro y allí hay este olivo que está datado científicamente, a lo mejor hay otro más antiguo, pero científicamente está datado con una edad de 1.700 años de antigüedad. Pero lo más increíble es que todavía produce olivas y de esas olivas se extrae un aceite que se vende por todo el mundo porque evidentemente está muy cotizado, un aceite que se supone que es del siglo IV, V, VI después de Jesucristo y algunos tienen el privilegio de poder tomar de este aceite. ¿Por qué hago referencia al olivo? ¿Por qué hago referencia a la farga del Airón?
¿Por qué hago referencia a este mar de olivas? Pues hago referencia a este olivo porque en la tradición bíblica el olivo representa al pueblo de Dios. El olivo representa al pueblo de Dios. Y así el profeta Jeremías dice acerca de Israel: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Señor tu nombre. Olivo verde, llamó el Señor tu nombre a Israel. Y por tanto, en este sentido, creo que podemos pensar en la Iglesia, y ahora trayéndolo a nuestra Iglesia y la celebración del 150 aniversario, como formando parte de ese olivo verde que es el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. El apóstol Pablo allí en Romanos nos hablará del injerto, ¿verdad? Bueno, pero más allá de eso es la figura que me gustaría en esta mañana traer a vuestra consideración para hablar del futuro de la Iglesia aquí en Alicante. Y es que nuestra historia, como toda historia, parte de una raíz. Y pensando en el olivo, pues el olivo milenario, era curioso porque al ver el documental sobre estos olivos milenarios tienen una característica, y es que el tronco por el centro se pudre. El tronco por el centro se pudre de las aguas, etcétera, etcétera. Y por tanto no es una madera cotizada, porque no sirve para otra cosa. Y eso es lo que ha hecho y ha permitido que esos olivos permanezcan a lo largo de la historia, porque de alguna manera no sirven para otra cosa como que para dar aceite. Y claro, la clave de la subsistencia del olivo es precisamente las raíces, esas raíces que se profundizan en la tierra, de la cual recogen el agua y la savia después recorre todo el olivo. Pues pensando en esa imagen, que me gustaría que hoy la llevaras con vosotros, porque creo que es una imagen muy bonita, precisamente las raíces de la Iglesia, del pueblo de Dios, y las raíces de nuestra Iglesia están en Jesús. Jesús es las raíces del olivo. Así el Apocalipsis dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz. Por tanto, podríamos decir que nuestro pasado, como hemos oído en esta mañana, representado por todas esas fotografías, ¿verdad? Nuestro pasado hunde sus raíces, no tanto en los pastores, sino hunde sus raíces en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe, y por tanto es nuestra fe en Jesús lo que ha hecho posible que este olivo verde, todavía siga con vigor en el día de hoy, aquí precisamente en nuestra iglesia de Alicante. Hemos contado con hombres y mujeres, evidentemente que sí, a lo largo de la historia, que han forjado después ese tronco que de alguna manera es el que ha sostenido la iglesia aquí, en esta ciudad de Alicante. Hombres y mujeres fieles al servicio de Dios, fieles a la herencia recibida, que han pasado el testigo a otras generaciones, y por tanto, en ese sentido podemos nosotros estar, diríamos, anclados en la historia, orgullosos de nuestros mayores, pero de todos, porque algunos han tenido una función en la iglesia. Ya el apóstol Pablo las describe, ¿no? Apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, pero también los que ponen los himnarios, también los que tocan el alabanza, también los profesores de las escuelas dominicales, también los sugieres, que todos somos necesarios en ese edificio de piedras vivas, como se nos ha dicho en esta mañana. Todos somos necesarios para construir iglesia, todos somos necesarios para construir el futuro que está por delante de nuestra propia iglesia. Y os he de decir algo y confesar algo, que personalmente, como pastor durante este tiempo, hasta el domingo que viene, pero como pastor durante este tiempo, deciros que, como ya sabéis, hemos vivido las dos peores crisis en 100 años de historia de la humanidad.
La crisis económica del 2008, con un crack económico a nivel mundial, y la pandemia, que también ha sido a nivel mundial. Y eso nos llevó a situaciones que nos han descrito en esta mañana de superación, de tener que actualizarnos, de tener que pensar en cómo abordar este presente tan complejo que no sabíamos manejar porque nos había desbordado. Pero yo quiero apuntar en esta mañana que hemos contado con hombres y mujeres, con jóvenes en nuestra iglesia comprometidos con el Señor, su evangelio y la iglesia. Quiero decir que ellos dieron lo mejor de sí mismos, de forma desinteresada, invirtieron tiempo, horas, trabajo, esfuerzo, para que pudiéramos tener comunión unos con otros, para que pudiéramos tener los cultos dominicales. Es gracias a la labor ingente de tantos hombres y mujeres, jóvenes de nuestra iglesia, que la iglesia pudo seguir edificándose, y sabemos que la iglesia la edifica el Señor, pero pudimos seguir domingo tras domingo manteniendo viva la llama de la fe en nuestra iglesia. Así que, y permitidme también una licencia en esta mañana, y es que ante tanta aparente espiritualidad, vuelvo a repetirlo, ante tanta aparente espiritualidad de algunos, ellos, los que estuvieron aquí durante año y largo, ellos nos mostraron y muestran y mostraron que la verdadera espiritualidad es la que pasa por el servicio a los demás. No es la que se llena la boca de palabras, es la que pone su vida al servicio a los demás. Y por eso creo que podemos estar confiados en el futuro que espera la iglesia, porque ya lo han demostrado. Lo han demostrado que son capaces de llevar a cabo el ministerio y la obra de nuestro Señor. Porque detrás está el Señor, que dijo: yo edificaré mi iglesia. Pero el Señor la edifica a través de hombres y mujeres que, como hemos visto en el día de hoy, pues han dado generosamente de tiempo, de esfuerzo, que no han mirado por encima de nada, ni a los demás, ni a sí mismos, sino que han puesto al Señor en primer lugar, a la iglesia después. Y en ese sentido creo que podemos estar contentos, satisfechos y descansados en que el Señor va a hacer su obra, como lo ha hecho siempre. Hemos visto en esta mañana a nuestros adolescentes y a Eric, el más pequeño de... Hola Eric, que está allá arriba. Y al más pequeño de nuestros pequeños. Hay otros más pequeños también, pero ya con ese desparpajo, ¿verdad? Citando ese precioso texto de Juan 3:16. Del amor de nuestro Dios. Así que contamos con Gedeones, contamos con Déboras, contamos con Aquilas y Priscilas. El Señor da siempre a su debido tiempo a aquellos que son necesarios para la obra del Señor. Así que, Marcos, ya me podéis poner la fecha del 2022, ¿eh? Fecha de nacimiento y fecha de muerte. ¿De quién habrás aprendido tú estas cosas? Delante tenemos, por tanto, un grupo de jóvenes, de niños, de adolescentes, de matrimonios jóvenes que son ejemplo y modelo del servicio al Señor. El Señor les ha equipado de dones, de talentos, y de verdad que con toda seguridad y confianza podemos descansar en ellos durante este tiempo de transición, pero ellos lo van a hacer muy bien porque el Señor está detrás, porque ya lo han demostrado. Pero mirad, como olivo del Señor, la iglesia ha de seguir dando fruto. Como estos olivos milenarios, ¿verdad? Que todavía siguen dando aceitunas y todavía siguen dando aceite. Un aceite exquisito, único, que algunos pueden tener el privilegio de probar, como aquel aceite del siglo IV o V después de Cristo. Y nosotros tenemos que dar fruto, tenemos que dar aceite, derramar aceite. Y el aceite se utilizaba como bálsamo, se utilizaba para sanar las heridas y también se utilizaba en ese sentido como refrigerio del cuerpo. Pues así nosotros tenemos que ser ese aceite para nosotros, para la sociedad y para el mundo, que sea de bendición para todos.
Pero el aceite y la clave del mar de olivas es que el agua y la savia sigue llegando desde la raíz, a pesar de esos troncos huecos por dentro, sigue llegando a las ramas y sigue dando el fruto. Y esa savia no es ni más ni menos, en nuestra metáfora elegida en esta mañana, que el Espíritu Santo. Y hay que dejar que el Espíritu Santo corra y recorra todo nuestro ser para que a través de él pues se produzca el fruto, el aceite, y seamos de bendición para este barrio del Pla o para donde el Señor te ha puesto, en tu trabajo, en tus estudios, donde quiera que estés, y seas de bendición, aceite que sana a otros, porque el Evangelio de Jesucristo fluya de ti hacia los demás. Hoy celebramos el 150 aniversario de nuestra iglesia en Alicante. Pero creo que sobre todas las cosas podemos decir que hoy celebramos el 150 aniversario de la fidelidad de Dios para con su iglesia aquí en Alicante. Y así podemos proclamar, como se ha dicho en esta mañana tantas veces, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pues que el Señor nos bendiga y os bendiga a todos y cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre, para que seamos cada uno un olivo fuerte, con buenas raíces en el Evangelio de Jesucristo, un olivo con un tronco robusto, porque seamos hombres y mujeres de una espiritualidad madura, adulta y comprometida con el Señor y con el Evangelio de Jesucristo, y para que tú y yo produzcamos el fruto del Espíritu, que no es otro que, ¿qué cosa, verdad? Amor, qué sencillo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para que demos lo mejor de nosotros donde quiera que estemos, porque así daremos testimonio de aquel del cual se decía, y anduvo entre nosotros haciendo bienes y predicando el Evangelio del reino de los cielos. Pues que el Señor nos bendiga, os bendiga desde aquí para siempre. Amén. Amén. Vamos a terminar nuestro culto en esta mañana y vamos a hacerlo poniéndonos en pie, cantando la doxología juntos que aparecerá en la pantalla. Y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas, creó nuestro Dios el Padre, y en
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén. Podemos sentarnos. Después del posludio musical, los sugieres nos indicarán la salida.